Hola a todos y a todas. Mi nombre es Luis Enrique García Ortuño y bueno, ahora me toca impartir la clase de evaluación de adrenales y desde luego también pues, las dos patologías más importantes que involucran a las adrenales, que sería el hiperadrenocorticismo y el hipoadrenocorticismo. Entonces, pues lo primero que vamos a ver son consideraciones generales de fisiología y anatomía. Entonces, la glándula adrenal está constituida por una corteza y por una médula. El caso de la médula, pues sintetiza catecolaminas que en este caso no nos interesan tanto para el diagnóstico de enfermedades como hiperadrenocorticismo o hipoadrenocorticismo. Nos vamos a preocupar más por la corteza adrenal. Y la corteza adrenal está constituida por tres capas, que es la capa glomerular, que es la más externa, seguida de la capa fascicular, que es la capa media, y posteriormente la capa reticular. En cada una de estas capas se sintetizan diferentes hormonas. En la capa glomerular se va a sintetizar principalmente mineralocorticoides, dentro de los cuales el más importante es la aldosterona. En la capa fascicular se van a sintetizar los glucocorticoides y en la capa reticular los sexocorticoides. Aquí podemos ver en esta imagen un corte histológico en donde de igual forma se ve la corteza y la médula, y la corteza, dentro de la corteza se distingue sin dificultad la capa glomerular, y entre la capa fascicular y reticular pues puede ser que no sea tan clara la división o las diferencias histológicas. Vamos a hablar de algunas generalidades de la función de los glucocorticoides. De hecho, muchos de los signos clínicos asociados al hiperadrenocorticismo van a ser consecuencia de un incremento en la síntesis o en la producción de los glucocorticoides, dentro de los cuales el cortisol es el más importante. Entonces, los glucocorticoides, su principal efecto, o uno de los que más se conocen, es sobre los carbohidratos. De hecho, de ahí viene el nombre glucocorticoides, los cuales son hiperglucemiantes porque inducen gluconeogénesis y glucogenólisis. Entonces, incrementan las concentraciones de glucosa. Pero también los glucocorticoides alteran el metabolismo de las proteínas. Generalmente causan catabolismo proteico, lo mismo que lipomovilización. Entonces, en general, afectan el metabolismo tanto de carbohidratos como de proteínas, como de tejido adiposo. De igual forma, en el hígado estimulan la síntesis más bien el metabolismo de estos tres componentes a nivel de músculo, dado que es proteína, nos causa catabolismo muscular. En el sistema inmune es bien conocido su efecto inmunosupresor. En el riñón puede incrementar la tasa de filtrado glomerular, y de igual forma pudiera tener cierta influencia en el tejido óseo. Entonces, realmente, como vemos aquí, son múltiples las funciones que pueden cumplir los glucocorticoides. ¿De qué manera se regula el cortisol de manera particular? Estaríamos hablando aquí del eje hipotálamo-hipófisis adrenal. Esta parte es muy importante porque posteriormente nos vamos a dar cuenta que para el diagnóstico específico de endocrinopatías relacionadas con adrenales, pues vamos a estar desafiando a este eje. Entonces, todo inicia con un estado de estrés. Este estado de estrés puede ser inducido por cualquier tipo de patología, alteración física, mecánica, por ejemplo, procedimientos quirúrgicos, choques térmicos, en fin, pueden ser muy, muy variados los estímulos. El estrés, el hipotálamo reacciona al estrés sintetizando esta hormona que se llama CRH, que es hormona liberadora de corticotropina. Posteriormente, esta CRH va a estimular a la hipófisis, y la hipófisis va a sintetizar la hormona ACTH, que es la hormona adrenocorticotrópica. La ACTH va a estimular a la corteza adrenal, particularmente a la capa fascicular, y la corteza adrenal finalmente va a sintetizar cortisol, pero este cortisol se regula
a través de un mecanismo de retroalimentación negativa, de tal manera que cuando el cortisol incrementa, este mismo cortisol puede inhibir a la hipófisis para reducir la síntesis de ACTH y puede inhibir al hipotálamo para disminuir la síntesis de CRH. Al disminuir tanto CRH como ACTH, al mismo tiempo disminuye la concentración de cortisol. Y al contrario, ¿no? Cuando hay baja cantidad de cortisol, pues se estimula la hipófisis y se estimula el hipotálamo. Entonces, esa es la forma por la cual se regulan tanto las bajas concentraciones de cortisol como las altas concentraciones de cortisol, porque ambos aspectos pueden llegar a ser patológicos. El otro aspecto fisiológico que debiéramos revisar, ya no relacionado con los glucocorticoides, sino más bien con los mineralocorticoides, es el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Porque también vamos a ver más adelante que en esta enfermedad que es el hipoadrenocorticismo, si bien hay deficiencia de glucocorticoides, en realidad lo más grave es la deficiencia de los mineralocorticoides, porque eso sí te puede llevar inclusive a la muerte a un paciente. Entonces, este sistema renina-angiotensina-aldosterona se lleva a cabo, o por lo menos inicia, en el aparato yuxtaglomerular. El aparato yuxtaglomerular está compuesto por estas células yuxtaglomerulares, que son células mioepiteliales modificadas, que se encuentran principalmente en la arteriola aferente del glomérulo. También está constituido por las células de la mácula densa. Estas células son células epiteliales tubulares, en particular del epitelio del túbulo distal, y son esas células que entran en contacto justo con este vértice que forma tanto la arteriola aferente como la arteriola eferente. Otros componentes son, por ejemplo, las células mesangiales extraglomerulares. Bueno, lo que sucede o lo que pasa en este aparato yuxtaglomerular es que estas células de la mácula densa tienen la capacidad de censar las concentraciones de sodio, pero también se puede censar aquí la tensión en las arteriolas. Entonces, cuando hay una hipovolemia, cuando hay una disminución en el volumen circulante efectivo, se estimula las células yuxtaglomerulares y entonces van a sintetizar renina. La renina es una enzima que va a tener acción sobre el angiotensinógeno, que es una proteína que el hígado está produciendo de manera normal. Entonces, la renina convierte el angiotensinógeno en angiotensina 1. Posteriormente, la angiotensina 1 se va a convertir en angiotensina 2 a través de la enzima convertidora de angiotensina, que fundamentalmente se encuentra en pulmones, aunque hay en otros tejidos. ¿Qué hace entonces la angiotensina 2? Bueno, pues tiene varios efectos fisiológicos, cuyo objetivo al final va a ser tratar de recuperar la hipotensión producida por la hipovolemia. Entonces este sistema mantiene la presión arterial. Entonces, a nivel de hipotálamo estimula la sed, entonces el animal toma más agua, si toma más agua recupera volumen plasmático, mejora el retorno venoso, mejora el gasto cardíaco y por lo tanto la perfusión tisular. Pero también estimula la síntesis de la vasopresina o la hormona ADH. Entonces, cuando está la ADH presente, el epitelio tubular renal y distal y los conductos colectores son permeables al agua porque la ADH estimula las acuaporinas, que son como poros, que permiten un mayor ingreso de agua. Por otro lado, la angiotensina 2, aquí no está en el esquema, pero es un vasoconstrictor y al ocasionar vasoconstricción, también esto ayuda a mejorar el retorno venoso. Y también la angiotensina 2 estimula la síntesis de aldosterona. ¿Qué hace la aldosterona? Disminuye la excreción de sodio, la excreción vía renal, por lo tanto aumenta la absorción de sodio. Y si aumenta la absorción de sodio, aumenta también la absorción de agua. Y al aumentar la absorción de agua, se recupera el volumen plasmático. Entonces, una deficiencia al final, una deficiencia de mineralocorticoides o una deficiencia de aldosterona va a ser el efecto contrario. Va a permitir la pérdida de sodio y al perder sodio se pierde agua también. Entonces, es uno de los efectos más importantes del hipoadrenocorticismo.
la hipovolemia, la deshidratación. Muy bien. Ahora sí, vamos a hablar entonces de estas dos patologías y vamos a empezar por el hiperadrenocorticismo, que en términos generales podríamos decir que la característica principal va a ser la hipercortisolemia, ¿no? Es el incremento de las excesivas cantidades del cortisol. ¿Por qué se puede incrementar este cortisol? Pues esto forma parte de la clasificación. Puede ser por una neoplasia en hipófisis, que sintetice ACTH y entonces esta ACTH va a estimular a la adrenal a sintetizar cortisol, o puede ser por una neoplasia en adrenales que independientemente de la ACTH, esta neoplasia de manera autónoma esté sintetizando cortisol y no responda a los efectos inhibitorios de la ACTH, ¿no? Es decir, incrementa el cortisol tendría que inhibir a la hipófisis, por lo tanto se tendría que reducir la ACTH. La ACTH sí se reduce, pero la neoplasia es autónoma. No responde a la reducción de la ACTH, ¿no? Entonces, la neoplasia sigue produciendo cortisol en grandes cantidades. Puede ser iatrogénico cuando se administran corticosteroides exógenos, que no es una terapia rara en la práctica clínica. Y pues otra etiología más, quizá menos descrita más bien y menos frecuente, es la hiperplasia adrenal, en donde no se reconoce con precisión una neoplasia en hipófisis ni una neoplasia en adrenal, pero sí hay una hiperplasia. En humanos se ha descrito, por ejemplo, la síntesis de ACTH exógena por neoplasias pulmonares, pero esto en veterinaria no está claro. Entonces tenemos el hiperadrenocorticismo dependiente de hipófisis. Aquí vemos un adenoma en la hipófisis. Esta es una de las etiologías más comunes. El 80% de los perros con hiperadrenocorticismo corresponden a este tipo de hiperadrenocorticismo o a este tipo de etiología. La neoplasia, el adenoma puede ser pequeño o grande, o sea, puede ser microadenomas o pueden ser macroadenomas. El otro tipo de hiperadrenocorticismo que les decía es dependiente de adrenales. Aquí vemos algunas imágenes que lo ejemplifican. Esto es un adrenal normal, perdón, esto es parte del tejido normal, esto es la médula, pero aquí vemos este crecimiento de células. Es un crecimiento bien delimitado, inclusive aquí se ve la cápsula que corresponde al adenoma. Y aquí es todavía mucho más claro, ¿no? Esta es la corteza adrenal, esta es la médula y aquí vemos esta proliferación, prominencia o aumento de tamaño que corresponde también al adenoma. Esto es entre el 12 y el 25% de los casos, o sea, prácticamente es el resto de los casos. Generalmente son adenomas, pero también pueden ser carcinomas. El problema del carcinoma es que al ser una neoplasia ya maligna, puede involucrar ya ciertas estructuras anatómicas importantes cerca del adrenal, como puede ser el riñón, puede ser la aorta, puede ser la vena cava. Pueden ser unilaterales, que es quizá lo más frecuente, pero también pueden llegar a ser bilaterales. Fíjense que otra de las características es que en la parte sana del adrenal o en la adrenal contralateral suele haber atrofia. ¿Por qué suele haber atrofia? Porque, como mencionaba hace rato, a partir de la neoplasia se sintetiza cortisol y este cortisol inhibe a la ACTH y a la CRH, pero vamos a hablar más de la ACTH. Al inhibir a la hipófisis para la síntesis de la ACTH está disminuida, por lo tanto, esta disminución de ACTH no estimula a la parte sana del adrenal, entonces va a ocasionar atrofia contralateral, o sea, del otro lado de la neoplasia o inclusive puede ser de esa misma adrenal, pero de la parte no neoplásica del adrenal, como lo estamos viendo aquí. Creo que en este esquema se ejemplifica muy bien lo que he comentado hasta ahorita, ¿no? ¿Qué pasa en un hiperadrenocorticismo dependiente de hipófisis? Tenemos un adenoma en la hipófisis. Este adenoma va a sintetizar ACTH y esta ACTH va a estimular a la corteza adrenal, induciendo hiperplasia, hipertrofia. Entonces, estas adrenales van a sintetizar una mayor cantidad de cortisol. El problema es que este incremento en el cortisol no inhibe a la hipófisis como de manera normal esperaríamos. No la inhibe porque aquí tenemos una neoplasia que es autónoma y no responde
al efecto inhibitorio del cortisol. ¿Qué pasa en un hiperadrenocorticismo dependiente de adrenales? Incrementa el cortisol por parte de la neoplasia. Este cortisol inhibe a la hipófisis y se reduce la ACTH. En teoría, tendría que reducirse la síntesis del cortisol, pero el problema es que esta neoplasia es, como les decía, autónoma. Entonces, en este caso, hay atrofia de la adrenal contralateral porque no hay estímulo hormonal por parte de la ACTH. Entonces, esta es como la base un poquito de la fisiopatología, ¿no? Y después, simplemente son las consecuencias clínicas producto de la hipercortisolemia. Bueno, como algunos datos clínicos de presentación, si bien no hay una predisposición por raza, puede presentarse en cualquier raza, incluso mestizos, pero puede ser más frecuente en Poodle, Dachshund, Terrier. Pues esto depende mucho de los estudios y la zona geográfica y quizá de la raza en el momento, digamos, más de moda, ¿no? O más frecuente en la población en donde se hagan estos estudios. Y algunos datos que se mencionan es que el 75% de perros con hiperadrenocorticismo dependiente de hipófisis son más bien perros menores de 20 kilos y el 50% de los que tienen hiperadrenocorticismo dependiente de adrenales son mayores a 20 kilos, ¿no? La edad, pues en general esta es una enfermedad de animales adultos. Bueno, aquí se menciona justo la distribución de las razas, que es un poco lo que comentaba aquí. Y de este lado, pues también haciendo simplemente la diferencia entre el hiperadrenocorticismo dependiente de hipófisis y el hiperadrenocorticismo dependiente de adrenales. Los signos clínicos, pues sí los podemos clasificar como los que se presentan de manera más común y algunos otros que pueden estar presentes, ¿no? Pero hay signos que sí son muy claros y que sí son muy evidentes y que incluso pues suelen ser los motivos de consulta, como poliuria polidipsia, que se presenta entre el 80 y el 85% de los casos. La poliuria y polidipsia se va a dar principalmente porque el cortisol puede inhibir a la ADH, ya sea a nivel de hipotálamo e hipófisis, entonces no se libera ADH, o puede ser a nivel del epitelio tubular renal. Al no haber ADH, no se absorbe entonces el agua, ¿no? El epitelio tubular distal y los conductos colectores son prácticamente impermeables al agua. Nos causa una especie de diabetes insípida. Polifagia, que la polifagia va a suceder en aquellos casos, aquellos pacientes que puedan llegar a tener diabetes mellitus o insulinoresistencia secundaria también a la hipercortisolemia. Distensión abdominal se da por el catabolismo muscular que te produce la hipercortisolemia y entonces se pierde fuerza en el músculo de la pared abdominal. Entonces, hay esta distensión abdominal o también le llaman abdomen pendulante por la falta de fuerza de la pared abdominal, como decía. También se mencionan algunos otros mecanismos, como por ejemplo una mala distribución del tejido adiposo en la parte ventral o una vejiga persistentemente plétora o un probable daño hepático o hepatomegalia secundario a, bueno, como hepatopatía inducida por glucocorticoides. Debilidad muscular es por el catabolismo proteico que te ocasiona el cortisol, ¿no? Entonces estos son unos de los más evidentes o de los más comunes. Los otros también más o menos característicos serían las alteraciones cutáneas. Solo aquí tendríamos que tomar en cuenta que algunos de estos signos cutáneos se pueden compartir con la enfermedad de hipotiroidismo. Entonces aquí habría que tener como cuidado en hacer la diferencia entre estas dos patologías. Porque también puede haber alopecia, pioderma, calcinosis cutis, que no es común, pero sí característico. O sea, cuando se llega a presentar es característico de hiperadrenocorticismo, pero no es un hallazgo que sea tan común. La hiperpigmentación, porque el cortisol, la ACTH
tiene hormonas precursoras, que es la propiomelanocortina. Y a partir de la propiomelanocortina puede sintetizarse la ACTH, pero también la MSH, que es la hormona estimuladora de melanocitos, la cual puede estar incrementada en hiperadrenocorticismo. Algunas otras alteraciones, como atrofia testicular o falta de ciclos, son alteraciones reproductivas, o algunas otras respiratorias, jadeo, disnea, y generalmente estas dos son producto del tromboembolismo pulmonar. Todavía hay dudas del mecanismo del tromboembolismo pulmonar, pero se cree que, dada cierta influencia que tiene el cortisol sobre la tasa de filtrado glomerular, puede inducir que haya cierta pérdida también de proteínas, y entre ellas algunos factores de la coagulación o antitrombina 3, ¿no? Lo cual entonces, al no haber antitrombina 3, induce tromboembolismo. Y calcificación ectópica probablemente sea una calcificación de tipo distrófica por la degeneración de fibras de tejido colágeno. En patología clínica, ¿qué vamos a observar? Pues el hemograma es también más o menos característico, porque lo que vamos a ver es justo esta respuesta típica o clásica de la influencia de los corticosteroides, como puede suceder en estrés o como puede suceder en hiperadrenocorticismo, que sería leucocitosis y neutrofilia como los cambios más importantes. Bueno, leucocitosis, neutrofilia y linfopenia como los cambios más importantes. De hecho, a veces lo único que se observa es la linfopenia. Esto además puede venir acompañado de un hallazgo morfológico en los neutrófilos, que sería los neutrófilos hipersegmentados, que se presentan porque permanecen mucho más tiempo los neutrófilos en sangre, porque el cortisol lo que hace es inhibir las moléculas de adhesión del neutrófilo, entonces esto impide que se adhiera al endotelio y que migre. También estabiliza las membranas del neutrófilo, esto también impide una correcta migración, pero además los corticosteroides inducen la liberación de neutrófilos del compartimiento medular, los neutrófilos maduros del compartimiento medular. Entonces, estos son los mecanismos por los cuales se induce esta neutrofilia. Y los mecanismos por los cuales se induce la linfopenia sería porque los corticosteroides son linfolíticos, es decir, destruyen a los linfocitos y también ocasionan secuestro de linfocitos en órganos linfocíticos. Menos frecuente, pero que puede suceder, es la monocitosis en perros, en otras especies no se presenta. La eritrocitosis, esto es en aquellos pacientes que tienen tromboembolismo pulmonar y que pueden cursar con hipoxia. Y la trombocitosis, y esto es porque de manera normal las plaquetas, una vez que terminan su vida media, se eliminan a través del sistema fagocítico mononuclear. Este sistema está inhibido por justo el incremento del cortisol y porque es inmunosupresor. Esa es una de las razones por las cuales pueda presentar trombocitosis, pero tampoco este es un hallazgo tan frecuente. En la bioquímica sanguínea, yo diría que el hallazgo que siempre nos llama más la atención y en el que más ponemos atención es en la fosfatasa alcalina. Hay que recuerden que la fosfatasa alcalina tiene varias isoenzimas. De todas sus isoenzimas, solamente 3 son las clínicamente importantes, que sería la hepática, la inducida por corticosteroides y la ósea. Generalmente la ósea la podemos descartar por la historia clínica, la anamnesis y con un buen examen físico, pero a veces podemos llegar a tener dudas entre la hepática y la inducida por corticosteroides. Si solamente tengo un incremento de fosfatasa alcalina que no viene acompañado de hiperbilirrubinemia ni tampoco de incremento de ALT o AST, pues yo tendría que suponer que este incremento de fosfatasa alcalina es inducido por corticosteroides. El problema es cuando a veces, además del hiperadrenocorticismo, viene acompañado un problema hepático con colestasis, y entonces ahí es más difícil hacer esta diferenciación. Pero por esa razón no se debe usar nunca un solo analito para diagnóstico. Es una combinación de cambios, de hallazgos físicos, clínicos y de laboratorio, lo que va argumentando o le va dando más fuerza a mi diagnóstico presuntivo. Entonces, el aumento por sí solo no es diagnóstico, tiene que venir acompañado de todo lo que mencionaba. Frecuentemente está por arriba de 1000, o sea, ya cuando está por arriba de 1000, a lo mejor dices, híjole, yo creo que ya por estrés es muy alto el valor de fosfatasa alcalina, debe haber otro estímulo más fuerte que el puro estrés.
No hay correlación entre el incremento y la gravedad de la enfermedad o pronóstico, ¿no? En algunos analitos sí, pero en fosfatasa alcalina no necesariamente. Otros hallazgos que puedo observar es hipercolesterolemia e hipertrigliceridemia, esto relacionado al lipoproteína lipasa, hiperglucemia por el efecto del cortisol, incremento de ALT por acumulación de glucógeno en el hígado, producto del cortisol, hipernatremia, hipercloremia. Esto puede ser también por efecto de la aldosterona. Pudiera estar incrementada la aldosterona, porque cuando es un hiperadrenocorticismo dependiente de hipófisis, si bien la ACTH tiene principalmente influencia en la capa fascicular, en menor medida puede influir un poco en la capa glomerular para la síntesis de mineralocorticoides. Entonces, si se produce aldosterona, pues se retiene sodio y cloro y se excreta potasio, entonces puede llegar a haber una especie de hiperaldosteronismo, entonces hipernatremia. Bueno, aquí vemos un ejemplo relacionado con el colesterol y con los triglicéridos. Aquí vemos animales normales en negro y aquí en gris animales con hiperadrenocorticismo que no han sido tratados. Y vemos cómo hay incremento del colesterol e incremento de triglicéridos, a diferencia de los que sí han sido tratados, que en esta columna blanca vemos que el colesterol disminuye al valor de lo normal y lo mismo que los triglicéridos, ¿no? Bueno, en el urianálisis frecuentemente la densidad urinaria está por debajo de 1.015, puede llegar a valores isostenúricos, incluso hipostenúricos. Esto es, por lo que comentaba, de la inhibición de la ADH. Glucosuria puede presentarse en aquellos casos que presenten diabetes mellitus secundaria y hiperadrenocorticismo. Puede haber proteinuria, comentaba que se pueden perder proteínas a nivel del glomérulo, y esto es porque los corticosteroides, además de que incrementan la tasa de filtrado glomerular, pueden ocasionar hipertensión intraglomerular. Infección de vías urinarias. ¿Por qué? Porque los corticosteroides causan inmunosupresión, porque a veces hay sobredistensión crónica de la vejiga, porque son animales que tienen poliuria polidipsia, pero muchas veces para mantener como o no orinan por cuestiones de conducta, porque no suelen orinar dentro de casa o en el departamento, entonces mantienen mucho tiempo la orina en la vejiga, o también orinas diluidas puede incrementar el riesgo de infección de vías urinarias. Entonces son varios los factores, ¿no? Pero pueden presentarse. Bueno, una vez que tenemos el hemograma, la bioquímica, el urianálisis, el examen físico, los signos clínicos, y que todo eso nos sugiere la posibilidad de hiperadrenocorticismo, el siguiente paso sería confirmarlo. Entonces tenemos pruebas específicas de laboratorio que me van a permitir confirmar el hiperadrenocorticismo, y posteriormente tengo otro tipo de pruebas que me van a permitir diferenciar si es un hiperadrenocorticismo dependiente de hipófisis o dependiente de adrenales. Las pruebas que tengo para diagnóstico de hiperadrenocorticismo son relación cortisol-creatinina en orina, prueba de estimulación con ACTH y prueba de supresión a dosis bajas de dexametasona. Aquí en México, la que se realiza con mayor frecuencia es la supresión a dosis bajas con dexametasona. Esta es la prueba, digamos, más recurrente y en la que generalmente se tiene más experiencia. Antes, por ejemplo, no se podía conseguir ACTH en México, entonces era muy raro que alguien hiciera esta prueba. En la actualidad entiendo que ya está disponible. Y las pruebas para diferenciar el hiperadrenocorticismo es la supresión con dosis altas de dexametasona, que es también una de las pruebas más recurrentes, concentración plasmática de ACTH endógena, que no se hace porque, o no es frecuente, porque la ACTH es una hormona muy lábil y de difícil manejo. No todos los laboratorios la trabajan. Y están saliendo nuevas pruebas o nuevos protocolos para tratar de mejorar los que ya están descritos, como esta prueba que es combinación de supresión con dosis altas de dexametasona, pero en vez de medir el cortisol en sangre, se mide el cortisol
y creatinina en orina. Se podría hacer entonces una variante. Esta es relativamente nueva, entonces de esta prueba ahorita no la vamos a tocar. Entonces, prueba de cortisol, creatinina en orina. Fíjense que para diagnóstico lo que no se puede hacer es medir el cortisol solo, porque ya saben que el cortisol responde también a un ritmo circadiano, de tal manera que pues, sus concentraciones son pulsátiles, ¿no? Incrementan, disminuyen, dependiendo de muchas cosas, y entre esas es el tiempo, la hora o el momento del día. Entonces, por sí solo el cortisol no nos dice nada. En esta prueba, el fundamento de esta prueba es que el cortisol en plasma se elimina de manera constante en la orina cuando lo normalizas con la creatinina, que la creatinina es otra molécula que de manera constante se está eliminando por la orina. Entonces, de esa forma, digamos, evitamos estas fluctuaciones marcadas del cortisol. La ventaja, bueno, esta prueba se puede realizar en casa, o por lo menos la toma de muestra, que esa es una ventaja porque generalmente los pacientes no están estresados en casa. El paciente se estresa en el momento en que lo llevas al hospital y lo hospitalizas. Entonces, si ahí hacen la prueba, como ya de por sí tiene estrés, eso puede confundir el resultado. Entonces, la relación se incrementa cuando hay incrementos en las concentraciones del cortisol. Pero lo malo de esta prueba es que este incremento en el cortisol puede ser producto de estrés o puede ser producto de hiperadrenocorticismo. Y esta prueba no nos hace esa diferencia. Entonces, ustedes dirán, pues, ¿qué sentido tiene hacer la prueba si no me puede marcar la diferencia entre hiperadrenocorticismo y estrés? Bueno, porque la finalidad o la utilidad de esta prueba está más referida como su sensibilidad, no tanto como su especificidad. O sea, tiene una sensibilidad del 100%. ¿Qué significa esto? Significa que ante un resultado negativo, yo puedo descartar la enfermedad, ¿no? O sea, si el resultado de la prueba me da negativo, yo estoy 100% seguro que no tiene la enfermedad. Y ya me enfoco en el diagnóstico de otras endocrinopatías u otras patologías. Pero tiene un 75% de especificidad, que significa que ante un resultado positivo no puedo estar totalmente seguro de que tiene hiperadrenocorticismo porque puede ser estrés. Entonces, en ese sentido, se sugiere, ante un resultado positivo, hacer otra prueba diagnóstica, generalmente la prueba de supresión con dexametasona a dosis bajas. Por eso hay personas que no usan esta prueba porque se van ya directamente a la supresión con dosis bajas. A mí me parece que depende de cada caso. Si tenemos una alta sospecha de hiperadrenocorticismo, mejor hago la supresión a dosis bajas. Pero si tengo una baja sospecha de hiperadrenocorticismo y estoy pensando en otras patologías, pero de todas maneras quiero descartarla, a lo mejor utilizo esta prueba porque pues no es invasiva, es en cierto modo sencilla. Entonces, ventajas. Es una prueba segura, no invasiva, fácil, económica, altamente sensible, pero poco específica. Esas serían como las ventajas. Las desventajas es que es poco específica, es decir, un resultado positivo no es diagnóstico de hiperadrenocorticismo, porque el estrés puede también darnos un resultado positivo. Entonces se tiene que confirmar con otra prueba diagnóstica. Fíjense lo que pasa aquí. Estos son los resultados de perros normales, perros con hiperadrenocorticismo aumentan, perros con sospecha de hiperadrenocorticismo, pero que no lo tienen, se comportan normales, y perros que tienen alguna otra enfermedad no adrenal que los lleva a estrés, pues sí puede incrementar la relación, ¿no? Entonces, ese es el asunto con esta prueba. Bueno, la siguiente, que es prueba de estimulación con ACTH. Yo diría que no es una prueba que se utilice tanto para diagnóstico de hiperadrenocorticismo como sí para diagnóstico de hipoadrenocorticismo, porque es la misma prueba para hipoadrenocorticismo, ¿no? Curiosamente, paradójicamente, la misma prueba. Porque no tiene, dependiendo si el hiperadrenocorticismo es
hipofisiario o adrenal puede variar su sensibilidad y su especificidad. Fíjense, algunos datos. Cuando es dependiente de adrenales, pues no es tan sensible, ¿no? Una sensibilidad del 60% no es muy alta y una especificidad que va desde el 60 hasta el 95%. Quizá la sensibilidad depende, mejora si es dependiente de hipófisis, pero cuando yo hago esta prueba, yo no sé si es dependiente de hipófisis o dependiente de adrenales, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo se hace? ¿Cuál es el protocolo? Se determina el cortisol basal, después se administra la ACTH y posteriormente se toma una segunda muestra entre los 30 y los 60 minutos. Al administrar ACTH en un animal normal, yo lo que espero es un incremento de los niveles de cortisol, pero solamente máximo hasta 450. Pero si es un paciente que tiene hiperadrenocorticismo, la respuesta que yo voy a tener en el cortisol es excesiva, es exagerada, arriba de 600 milimoles por litro, ¿no? ¿Cómo se explica esto? En caso de que tuviera una neoplasia en mi hipófisis, lo que se dice es que cuando yo administro ACTH, estas células de las adrenales, al estar hiperplásicas e hipertrofiadas ante un mínimo estímulo del ACTH, responden con una gran concentración de cortisol. Y si fuera una neoplasia en adrenales, cuando yo administro la ACTH, también hiperestimula a las células neoplásicas y sintetizan más cortisol. Esa es la explicación que dan del por qué tenemos esta respuesta exacerbada del cortisol cuando tengo hiperadrenocorticismo, ya sea dependiente de hipófisis o dependiente de adrenales. Entonces les decía, en realidad esta prueba se utiliza más para diagnóstico de hiperadrenocorticismo iatrogénico o hipoadrenocorticismo, que si bien el protocolo es el mismo, la interpretación desde luego es distinta. Porque si yo tengo una atrofia en las adrenales, ya sea porque se administró corticosteroides o ya sea porque hay un daño producto de una enfermedad autoinmune como una adrenalitis linfoplasmocitaria y atrofia, pues entonces yo administro ACTH y simplemente no voy a ver una respuesta al estímulo con la ACTH, ¿no? Entonces la interpretación es distinta, aunque sea el mismo protocolo. Ahora sí, vamos a esta prueba que es la más común, supresión con dosis bajas de dexametasona. ¿Cómo se hace el protocolo? Se determina el cortisol basal, después se administra 0.01 miligramos por kilogramo de dexametasona intravenoso. Se toman muestras a las 4, o sea, la basal, después a las 4 horas y después a las 8 horas. Antes se decía que tomar entre 8 y 9 de la mañana, en realidad eso ahorita ya no es importante. Pero generalmente la primera toma de muestra pues se inicia en la mañana porque es una prueba que dura pues prácticamente todo el día. ¿Cómo se interpreta? ¿Qué es lo que yo estoy buscando? ¿Qué es lo que estoy esperando hacer con esta prueba? Cuando yo administro dexametasona, lo que estoy haciendo es desafiando al sistema o al eje hipotálamo, hipófisis adrenal, particularmente hipófisis adrenal. Entonces, si yo administro dexametasona en un paciente normal, lo que yo espero es que se inhiba la hipófisis, por lo tanto, que se disminuya la síntesis de ACTH, por lo tanto, que se reduzca el estímulo hacia la corteza adrenal, hacia el adrenal, y por lo tanto que disminuya el cortisol. Eso es lo que yo esperaría en un animal normal. Supresión, lo que yo busco es suprimir y tendría que suprimirlo si el animal está sano, ¿no? Entonces, si a las 4 y a las 8 horas yo veo supresión, es un animal sano, no tiene hiperadrenocorticismo. Pero si a las 4 horas no suprime y a las 8 horas no suprime, el diagnóstico es hiperadrenocorticismo, ¿no? Esos son como los dos extremos. Pero se puede dar también esta combinación de resultados que sea que a las 4 horas sí tengo supresión y a las 8 horas no tengo supresión. Y esto, solamente esta combinación puede sugerirme que el hiperadrenocorticismo es dependiente de hipófisis. ¿Por qué? Porque a pesar de que haya una neoplasia en hipófisis, un adenoma, en el 30% de los casos cuando administro dexametasona logra suprimir a la hipófisis a pesar del adenoma. Pero si es una neoplasia en adrenal, nunca se suprime por ningún motivo porque el adenoma adrenal sigue sintetizando el cortisol.
Ahora, ¿qué significa supresión o qué significa no supresión? Hay dos criterios. Un criterio es, por ejemplo, arriba de 40 nanomoles por litro significa que no suprimió. Por debajo de 40 nanomoles por litro significa sí suprimió. Pero también otro criterio es que si disminuye el 50% del valor basal, sí hay supresión. Entonces tiene buena sensibilidad entre el 85 y el 100% y especificidad pues regular del 70%. Bueno, aquí lo explico, pero con el esquema, ¿no? Con un esquema. Entonces, ¿qué pasa en un animal normal? Administro dexametasona, inhibo hipófisis, se reduce la síntesis de ACTH, por lo tanto se reduce el cortisol y esto significa suprimir. ¿Qué pasa en un animal con hiperadrenocorticismo? Administro dexametasona, digamos, la dexametasona, si tuviera una neoplasia en hipófisis, no suprime, a pesar de la neoplasia, no suprime. Al no suprimir, sigue la ACTH estando incrementada, sigue estimulando la adrenal y el cortisol sigue estando alto. El cortisol no se suprime. Si no se suprime es hiperadrenocorticismo. Si fuera una neoplasia en adrenales, sucede lo mismo. Administro dexametasona, pero en este caso, la dexametasona sí inhibe a la hipófisis, sí se reduce la síntesis de ACTH. El problema es que esta reducción en la síntesis de ACTH no hace que se disminuya la síntesis de cortisol, porque el adenoma adrenal sigue produciéndolo. Entonces, en cualquiera de los dos casos, ya sea de hipófisis o de adrenales, en cualquiera de estos dos casos puede ser que simplemente el cortisol no se suprima. Entonces tengo el diagnóstico de hiperadrenocorticismo. Sería este patrón: no supresión a las 4, no supresión a las 8. Pero entonces está este detalle que voy a volver a explicar. ¿Qué pasa si a las 4 sí suprime y a las 8 no? Bueno, administro dexametasona y yo lo que les decía es que un porcentaje de perros, a pesar de que tenga un adenoma hipofisiario, sí puede llegar a suprimir a la ACTH y entonces el cortisol a las 4 horas sí suprime, pero esta supresión se pierde a las 8 horas. Entonces, en esa combinación podemos decir que el hiperadrenocorticismo es dependiente de hipófisis e incluso ya no sería necesario hacer una segunda prueba. Ya con esta prueba tenemos el diagnóstico, pero también tenemos la diferenciación. Y a las 8 les decía, pues se pierde esta supresión. Bueno, ahora, esas fueron las pruebas para diagnóstico de hiperadrenocorticismo, con la excepción o con la salvedad de este patrón de supresión a las 4 y no supresión a las 8. Pero entonces ahora sigue la supresión con dosis altas de dexametasona. El protocolo es el mismo, la diferencia es que en las dosis altas vamos a inyectar intravenoso 0.1 miligramos por kilogramo, no 0.01, que es la dosis baja. Entonces tomamos muestras a las 4 y luego a las 8, pero también la literatura dice que es suficiente una sola muestra, por ejemplo, la de las 8 horas. Y entonces aquí, esta prueba sí me va a permitir diferenciar cuando es dependiente de adrenal o cuando es dependiente de hipófisis. ¿De qué manera? Administro la dexametasona, dosis altas. La dexametasona, cuando es dependiente de adrenal, el hiperadrenocorticismo, la dexametasona va a suprimir a la hipófisis, entonces se reduce la síntesis de ACTH. Pero por mucho que se reduzca la síntesis de ACTH, el adenoma adrenal sigue produciendo cortisol. No responde a esta disminución en la ACTH. Por lo tanto, el resultado sería no supresión. Pero ¿qué pasa en hiperadrenocorticismo dependiente de hipófisis? Estas dosis altas de dexametasona sí logran suprimir a la neoplasia hipofisiaria. O sea, a pesar de que está esta neoplasia, las dosis altas de dexametasona sí la suprimen. Entonces se reduce el ACTH, se reduce entonces el estímulo hacia el adrenal y se reduce las concentraciones del cortisol, entonces sí hay supresión. Entonces, conclusión: cuando con esta prueba no hay supresión, el hiperadrenocorticismo es dependiente de adrenales. Cuando sí hay supresión, el hiperadrenocorticismo es dependiente de hipófisis.
Otras formas para hacer esta diferencia es las concentraciones de ACTH, que sería muy sencillo hacerlo. El problema es que la ACTH, les decía, es una hormona que no se puede manipular muy fácilmente, es muy lábil. Entonces, ese difícil manejo es lo que impide un uso rutinario. Porque de ahí en fuera, la interpretación sería muy sencilla. ¿Qué pasa en un hiperadrenocorticismo dependiente de adrenal? Se sintetiza cortisol, el cortisol inhibe a la hipófisis y la ACTH está reducida. ¿Qué pasa en un hiperadrenocorticismo dependiente de hipófisis? En este caso, incrementa el cortisol no se suprime porque hay una neoplasia hipofisiaria y esta neoplasia hipofisiaria es la que está sintetizando el ACTH. Entonces, la ACTH en una neoplasia hipofisiaria estaría aumentado y en una neoplasia adrenal estaría disminuido. Bueno, entonces esa fue la revisión de hiperadrenocorticismo. Ya saben que en este diplomado lo que más nos interesa o el enfoque que más le damos es en las pruebas diagnósticas y desde luego que pues cada vez se están actualizando más pruebas, se están haciendo nuevos protocolos que están en estudio y la idea es pues siempre mejorar la sensibilidad y la especificidad de todos estos estudios, ¿no? De todas estas pruebas. Ahora vamos a hablar de hipoadrenocorticismo, que la característica general es que es lo contrario, ¿no? Un problema en adrenales en donde se reduce la síntesis de cortisol, pero aquí también les decía, juega un papel muy importante los mineralocorticoides, incluso más importante que el mismo cortisol. Esta es una enfermedad que se presenta en animales generalmente adultos, pero jóvenes, porque el mecanismo es autoinmune, aquí nada que ver con neoplasias, principalmente autoinmune como sucede con otras endocrinopatías, la diabetes mellitus, el hipoparatiroidismo, el hipotiroidismo, el hipoadrenocorticismo, tienen en común que todas pueden ser de origen autoinmune. De hecho, hasta incluso se pueden presentar hasta una combinación de estas enfermedades, eso se le llama síndrome poliglandular. Y también hay una mayor predisposición en las hembras, como en las mujeres, ¿no? De enfermedades autoinmunes. Se han descrito algunas razas también de una mayor prevalencia, pero se puede presentar en cualquier raza. Se clasifica como primario y secundario. Primario es cuando el problema está en la adrenal y secundario es cuando la hipófisis no sintetiza ACTH. La mayoría de los casos van a ser de origen primario. Es raro el secundario, a menos que sea por iatrogénico, ¿no? Por administración de corticosteroides. Entonces aquí hay estos, digamos, circulitos, pues son linfocitos, hay una adrenalitis linfoplasmocitaria, que es lo que establece la posibilidad de un origen autoinmune que me va a causar atrofia del adrenal, daño, destrucción, fibrosis. Entonces se va a disminuir la síntesis de aldosterona y de cortisol. Como el cortisol no está disminuido y no ejerce su acción inhibitoria sobre la hipófisis, pues la hipófisis sintetiza ACTH para tratar de estimular al adrenal, que al final la adrenal no responde porque está dañada. ¿Y qué pasa en el secundario? Pues hay un problema en hipófisis en donde no se sintetiza ACTH o se están administrando corticosteroides que están inhibiendo a la hipófisis para la síntesis de ACTH. Entonces esta reducción en la síntesis de ACTH no estimula al adrenal, por lo tanto se reduce también la aldosterona y el cortisol, ¿no? Al final, la consecuencia es la misma con la salvedad de que en el primario la reducción de aldosterona y cortisol es marcada. Y en el secundario, como la ACTH influye más en el cortisol, es más marcada la reducción del cortisol y la aldosterona no tanto. Sí puede disminuir, pero no tanto. Entonces sería más grave el primario que el secundario en términos de consecuencias clínicas. Las etiologías, les decía, básicamente la etiología más importante es este origen autoinmune. Antes le llamaban atrofia idiopática, ¿no? O autoinmune. Pero puede haber algunas otras menos frecuentes, como tratamientos como ketoconazol, que ya casi no, realmente esto ya no se usa. Enfermedades granulomatosas, hemorragias, trombos, metástasis de neoplasias en la adrenal, amiloidosis,
etiologías raras. Y del secundario, iatrogénico, que sería el tratamiento con corticosteroides, esto no es tan raro, y quizá más raro que suceda una neoplasia en hipófisis bueno, a veces idiopático. Generalmente estamos hablando de un proceso autoinmune. Ahora aquí, pues, dibujo o planteo como los aspectos más importantes fisiopatológicos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando tengo hipoadrenocorticismo, les decía, el protagonista es la reducción en la síntesis de aldosterona. ¿Cuál es la función de la aldosterona? La aldosterona a nivel de túbulos renales, túbulo distal y colector, retiene sodio y excreta potasio. Esa es la función normal, fisiológica. ¿Qué pasa si hay una deficiencia de aldosterona? Lo contrario. No se retiene sodio y no se excreta potasio. Entonces, en el líquido extracelular, en suero, va a haber hiponatremia e hiperkaliemia. El problema con la hiponatremia es que ustedes saben que en donde está el sodio está el agua también. Entonces, si no hay sodio en el organismo, si hay hiponatremia, entonces tampoco se absorbe agua. Y si no hay agua, pues una de las características principales en estos casos es la deshidratación y la hipovolemia. Y todas las consecuencias que pueden acompañar a la hipovolemia, como una hipoperfusión, disminución en el retorno venoso hacia el corazón, por lo tanto disminución en el gasto cardíaco, por lo tanto hipoperfusión tisular, que puede afectar el riñón en la tasa de filtrado glomerular, por lo tanto hiperazotemia. Esta hipoperfusión tisular también genera un metabolismo más bien anaeróbico, porque no hay oxígeno adecuado, y entonces acidosis metabólica por acumulación de ácidos, y este ácido generalmente es el lactato. Ahora, la hiperkaliemia a veces puede ser muy marcada, y sabemos que la hiperkaliemia tiene también efectos cardiotóxicos, que inclusive puede llegar hasta ocasionar la muerte del animal. Signos clínicos. Algunos son inespecíficos, ¿no? Como anorexia, letargia, deshidratación. Aunque deshidratación es uno de los más importantes, pues sabemos que la deshidratación puede ser consecuencia de muchas causas. Pero quizá hipotensión, pulso débil, que está relacionado con deshidratación, pero me parece que ya la combinación de esto, deshidratación, hipotensión, pulso débil, y no teniendo una causa clara, un motivo claro de la deshidratación, pues a lo mejor ya nos puede ir orientando. Vómito, pérdida de peso, diarrea, debilidad muscular, son a lo mejor no tan específicos de hipoadrenocorticismo. Quizá bradicardia sí, inclusive se ha descrito microcardia por una hipovolemia crónica, úlceras y hemorragias gastrointestinales. Esto es porque los corticosteroides en ciertas concentraciones fisiológicas pueden llegar a proteger la mucosa gástrica e intestinal. Poliuria polidipsia es raro, este hallazgo yo nunca lo he visto, pero también se ha mencionado, y más por lavado medular, ¿no? Por la hiponatremia, y el sodio y la urea son electrolitos, son moléculas indispensables en el asa de Henle para que se dé la concentración urinaria. ¿Qué vamos a ver en el hemograma? Pues no, sí puede haber algunos cambios que nos orienten, pero estos cambios no se presentan con mucha frecuencia. Puede haber anemia ligera no regenerativa, puede ser por varias causas. Puede ser porque también se menciona que el cortisol de manera normal y fisiológica estimula la eritropoyesis, y la ausencia de los corticosteroides pues no permite una eritropoyesis adecuada, pero es multifactorial porque puede haber también pérdida de sangre, dado que eventualmente se puede presentar gastroenterorragia. Si hay una deshidratación severa, pues puede haber una eritrocitosis relativa. Y fíjense que si los corticosteroides nos ocasionan en el leucograma linfopenia y eosinopenia, pues la ausencia de los corticosteroides puede inducirme linfocitosis y eosinofilia. Puede estar, pero no se presenta en un porcentaje importante de los casos. Bueno, entonces aquí se menciona también lo mismo, eosinofilia, la ausencia del leucograma de estrés. Pues, yo, sinceramente este hallazgo yo no lo considero tanto, pero bueno, se supone que si es un animal enfermo, esperaría uno encontrar un leucograma de estrés. Y si no hay un leucograma de estrés,
pudiera ser raro, digamos, ¿no? Entonces, pudiera sugerir la posibilidad de ausencia de corticosteroides. Yo no lo tomo mucho en cuenta. Linfocitosis, por lo que les comentaba, y eosinofilia por un efecto contrario a la hipercortisolemia, o sea, la deficiencia de cortisol, pues un efecto contrario. Bueno, principalmente. La bioquímica sanguínea, definitivamente y por mucho, el hallazgo más importante en la bioquímica sanguínea va a estar relacionada con las alteraciones electrolíticas, en donde vamos a ver hiponatremia, hipocloremia e hiperkaliemia. Esta es la hiponatremia con la hiperkaliemia va a ser el hallazgo más importante, más específico. Ciertamente hay otras patologías que te pueden ocasionar esta combinación de resultados, pero pues la que tendríamos que poner en primer lugar siempre es el hiperadrenocorticismo. Y de ahí que se utilice esta relación sodio-potasio, que cuando la relación sodio-potasio es menor a 23, ya es sugerente. Y desde luego que mientras más baje la relación sodio-potasio, pues vamos a tener un mayor grado de probabilidad o de posibilidad de que sea hiperadrenocorticismo. Entonces, los cambios electrolíticos es lo más importante. Claro, siempre hay un porcentaje de perros en donde, aunque tengan hipoadrenocorticismo, no tienen cambios electrolíticos, ¿no? Que digamos, son los que representan un reto diagnóstico generalmente. Ahora, más allá de los cambios electrolíticos, ¿qué otros cambios se pueden observar? Pues van a ser consecuencia principalmente de la deficiencia tanto del cortisol como de la aldosterona. Por ejemplo, producto de la deshidratación, hiperazotemia prerrenal, hiperfosforemia por disminución en la excreción, el riñón pierde la capacidad de concentrar por el lavado medular por la hiponatremia, entonces puede haber disminución en la densidad urinaria, y esto fíjense que representa un problema, porque si tiene hiperazotemia más una densidad urinaria por debajo del punto de corte, por debajo de 1.030, muy frecuentemente los clínicos piensan que tiene insuficiencia renal aguda, ¿no? La insuficiencia renal aguda es la perfecta imitadora del hipoadrenocorticismo. Entonces, ahí es donde puede haber ciertas confusiones, y los electrolitos ayudan mucho para marcar esta diferencia. Hipoglucemia, por la ausencia del cortisol. Hipercalcemia, no está clara el mecanismo de la hipercalcemia, se cree que puede ser una disminución de su excreción renal por la hipovolemia. Acidosis metabólica por acumulación de ácidos, por hipoperfusión tisular, incremento de LTST fosfatasa alcalina por hipoperfusión tisular hacia el hígado. Suele ser un daño ligero, realmente no es una hepatopatía marcada. ¿Qué prueba se utiliza? La estimulación con ACTH, el protocolo es el mismo que ya les había explicado anteriormente. La diferencia es, otra vez, la interpretación, en donde aquí, cuando se administra ACTH, si tiene una enfermedad adrenal, pues no va a haber una respuesta adecuada del cortisol, simplemente lo comparamos con el valor de referencia. O sea, lo normal después de la administración de ACTH es que esté entre 221 y 500, pero si no sube arriba de 50 nanomoles por litro, tiene hipoadrenocorticismo. El asunto es esto, conseguir la ACTH, ¿no? Que ya les decía, en México ya está disponible, me parece que sí tiene un costo más o menos elevado, pero esta sería la prueba más importante para el diagnóstico de hipoadrenocorticismo. Pues fíjense, respuesta de cortisol después de la administración de ACTH en perros sanos con enfermedad no adrenal y con hipoadrenocorticismo, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, sería perros normales. Esto es antes del ACTH y esto es después de la estimulación con ACTH. Incrementa el cortisol. Esto sería en perros con enfermedad no adrenal, enfermos, pero no de hipoadrenocorticismo. Tenemos la basal y tenemos la posterior a la estimulación con ACTH. Incrementa el cortisol. Pero ¿qué pasa en los perros con hipoadrenocorticismo? Administras la ACTH y no responde nada prácticamente. ¿Por qué? Pues porque tiene la enfermedad adrenal, ¿no? Entonces esto ya sería diagnóstico. En teoría, la concentración basal de ACTH me permitiría también diferenciar entre el primario y el secundario, pero
pues seguiríamos teniendo los mismos problemas con este manejo del ACTH, ¿no? Pero en uno primario, pues tú esperarías que la ACTH estuviera incrementada, porque como hay disminución del cortisol, pues el cortisol no inhibe a la hipófisis y la hipófisis está estimulada, sintetiza más ACTH para tratar de inducir a la adrenal a que sintetice cortisol, lo cual no sucede por la atrofia o el daño adrenal. Y en el secundario, como la causa es la disminución en la síntesis de ACTH, pues esperaríamos que la ACTH estuviera disminuida, ¿no? Entonces, teoría este analito nos permitiría hacer la diferencia sin tanto problema. Bueno, pues hasta aquí esta revisión de evaluación de las adrenales, tanto de hiperadrenocorticismo como hipoadrenocorticismo. Muchas gracias y que estén muy bien.